Saludos cordiales a estudiantes del curso de Fundamentos de Sociología de la UNED. Les he preparado una breve presentación sobre un tema que considero medular, que está contenido en la tutoría 3 y que tiene que ver con la disciplina sociológica en América Latina. Y sobre esta disciplina sociológica en América Latina he escogido la corriente estructuralista, lo que llama Miguel Mondol en el libro corriente estructuralista, que también se conoce como estructuralismo cepalino o desarrollismo cepalino. Aclaro de una vez que es muy esquemático, ustedes tienen los detalles. Está la disciplina sociológica, según el texto, y la cual no se puede entender sin antes mencionar lo que es el pensamiento social. O sea, antes de la sociología hay un pensamiento social, y aquí se plantea como el ideario liberal y la generación arielista. Y dentro de la disciplina sociológica hay diferentes corrientes: la corriente modernista, la corriente crítica, que a su vez se divide en tres, en la teología de la liberación, el foco guerrillero y las teorías de la dependencia, y es como el desarrollismo cepalino, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver. Si hay algo que caracteriza, digamos, a la sociedad latinoamericana, es que hay un tema que es fuerte incluso desde su nacimiento, desde su institucionalización a nivel universitario en América Latina en el contexto de los años 50. Y ese tema es el desarrollo económico, social y político. Se podría decir que la sociología latinoamericana surge como una sociología del desarrollo. No hay duda de eso. Y los temas que marcaron el debate fue la modernización, o sea, sus imperativos, sus necesidades, sus obstáculos. No es casualidad que la sociología en América Latina se institucionaliza de la mano de organismos internacionales como la CEPAL, la cual es creada en 1948, el CELADE, la Flaxo, el ILPES y otros más, organismos que están bajo el alero de la ONU, que se crea en 1948. Y decir que este proceso de modernización nunca ha dejado de estar en confrontación con la democracia en los países latinoamericanos. Algo importante que ustedes han notado en la lectura de esto de la sociología latinoamericana es que está presente siempre en los análisis una concepción de forma dicotómica. Se habla de lo tradicional y se habla de lo moderno. Eso es lo que se conoce como un dualismo estructural, lo cual es un recurso teórico metodológico para entender realidades, la realidad latinoamericana en este caso. Entonces, se habla siempre en estos teóricos de unas sociedades que son atrasadas y otras sociedades que son modernas. Por ejemplo, Gino Germani nos va a hablar de sociedades atrasadas y arcaicas, y nos va a hablar de progreso, que es el fin a lograr. El estructuralismo cepalino o el estructuralismo, como lo plantea Miguel Mondol, va a hablar de subdesarrollo y desarrollo. También va a mencionarlo como norte y sur. Y las teorías de la dependencia van a hablar de países periféricos y países centrales. La corriente estructuralista, mencionemos, tiene como telón de fondo la Guerra Fría. O sea, si nos ponemos en un contexto histórico, desde la geopolítica, está la Guerra Fría, es decir, aquella confrontación ideológica entre dos grandes bloques, que es Occidente y Oriente, o los países del Este y los países del Occidente, o para decirlo en términos más sociopolíticos,
entre el capitalismo y el socialismo, entre Estados Unidos y Occidente y los países socialistas, la Unión Soviética y sus países satélites en Europa del Este. Y entonces esta corriente desarrollista se da un contexto de penetración del capitalismo en América Latina y por tanto una burguesía industrial ascendente, sobre todo en los países de mayor población como México, Brasil y Argentina. Burguesía industrial que considera la necesidad de modificar la estructura social a su favor, donde prime lo urbano sobre lo rural. Y para ello esta burguesía industrial necesita desarrollar la manufactura, es decir, la industria. Y para eso también modernizar el agro y modernizar el Estado. Entonces, de manera implícita necesita desplazar a las oligarquías agroexportadoras del poder político. Eso lleva a un ocaso de la hacienda como institución económica y social. Vamos a ver, en este contexto de 1950, Latinoamérica es netamente rural, a excepción de países como Argentina, Brasil y México, que acá no lo vemos, que a partir de la Segunda Guerra Mundial ya tenían un cierto avance en lo que es industrialización. Latinoamérica es totalmente agraria. De ahí que sea una oligarquía agroexportadora, la élite de nuestras sociedades. Entonces, un primer punto de esta corriente estructuralista es que se cimenta, o el motor que considera que va a llevar a las sociedades atrasadas como las nuestras hacia sociedades desarrolladas o sociedades centrales, el motor es la economía. La economía es la que nos va a llevar al desarrollo de toda Latinoamérica. Aquí, en esta corriente de pensamiento, hay figuras icónicas como Raúl Prebisch, argentino, José Medina Echeverría, sociólogo español radicado acá en Latinoamérica. Precisamente Medina Echeverría es quien trae o traduce a Max Weber para acá, para Latinoamérica. Está el economista Celso Furtado, Aníbal Pinto y hay otros más. Una segunda idea importante de esta corriente de pensamiento es que ellos hacen un diagnóstico para toda América Latina. Y dentro de ese diagnóstico, que lo hacen por medio de estudios empíricos, hay constataciones empíricas, ellos son economistas, son equipos interdisciplinarios donde hay antropólogos, politólogos, sociólogos, economistas, trabajadores sociales, planificadores sociales, etc. El diagnóstico que hacen de América Latina es claro. O sea, América Latina tiene un atraso económico. Y eso se manifiesta porque tenemos economías estancadas. Son economías que el Producto Interno Bruto no crece, o sea, economías que no crecen. Hay miseria social, tanto en lo urbano como en lo rural. Y las élites políticas son reacias o incapaces a superar ese atraso económico. Ese es el primer el diagnóstico, la entrada diagnóstica que hace el estructuralismo cepalino sobre Latinoamérica. Ahora, sobre ese diagnóstico, partiendo sobre este diagnóstico, el estructuralismo cepalino identifica las causas del rezago económico de América Latina. Vamos a ver, Raúl Prebisch y su equipo de trabajo desde la CEPAL nos dicen que las causas del rezago económico de América Latina se debe a un creciente deterioro de los términos de intercambio de los países latinoamericanos. Lo cual es decir que los países latinoamericanos están con problemas de la balanza de pagos. Los países periféricos latinoamericanos tienen problemas en esa balanza que hay entre lo que exporta y lo que importa. Vamos a ver. Cuando dice que hay un creciente deterioro de los términos de cambio, entendámoslos como
en un país dado la relación que se da entre el índice de precios de las exportaciones y el índice de precios de las exportaciones. Es decir, que cuando lo que se paga por las importaciones es mayor que lo que se obtiene con las exportaciones. Ajá. Lo que nosotros exportamos, ajá, no nos está alcanzando el dinero, las divisas no nos está alcanzando para traer acá a nuestra sociedad lo que importamos. Eso se conoce como déficit de la balanza de pagos. Ahora, hablando de esas divisiones dicotómicas o ese dualismo estructural, aquí en este gráfico ustedes pueden ver aquí los países subdesarrollados, periféricos, no industrializados, que es típico en los países latinoamericanos en este contexto de los años 50 que estamos hablando, y por acá los países desarrollados o de centro o industriales, que en este caso son sobre todo Estados Unidos para el caso latinoamericano, pero también Europa. Ajá. Entonces tenemos un mundo dividido en países periféricos y países centrales. En ese contexto, lo que caracteriza a los países subdesarrollados es que son exportadores de bienes primarios, ajá, lo que se conoce como un modelo primario de exportación. Es decir, nosotros producimos alimentos y materias primas y eso es lo que exportamos a los países centrales. Ajá. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de alimentos y materias primas? Café en el caso de Brasil, azúcar en el caso de Cuba, Brasil también, carne en el caso de Argentina, Uruguay, petróleo, Venezuela, cobre, hierro, nitratos, Chile, Perú. ¿Ah? Y los países, y estos productos primarios y estos alimentos es lo que exportamos hacia los países centrales. Por otra parte, los países desarrollados o centrales, ellos exportan bienes manufacturados, es decir, bienes industriales, es decir, por ejemplo, bienes de consumo como textiles, es lo que nos exportan hacia acá, hacia los países latinoamericanos, duraderos, qué sé yo, imaginemos radios, televisores, motos, autos, refrigeradoras, cocinas, máquinas de coser, lo que en este contexto se producía y se consumía. Y bienes de capital, es decir, maquinaria y tecnología. O sea, ellos nos exportan hacia Latinoamérica productos manufacturados y nosotros le enviamos a ellos productos primarios y materias primas. Raúl Prebisch y su equipo, lo que se conoce como la tesis Prebisch-Singer, porque a la vez que Raúl Prebisch está planteando estas tesis, hay otro inglés simultáneamente planteando esta teoría de los términos de intercambio. Perdón. Lo que plantea es lo siguiente, vamos a ver. Lo que dice es que a partir de la crisis del 29 y años siguientes, lo que se conoce como la Gran Depresión, y después de la Segunda Guerra Mundial, los países industriales nos compran menos, o sea, compran menos de nuestros productos a los países latinoamericanos, lo que ya dijimos, los alimentos y las materias primas. Además de que compran menos porque ellos están el mundo está sometido a una crisis económica, hay una caída general de los precios de nuestras exportaciones. Ajá. La caída de precios de las exportaciones nuestras afecta más a las exportaciones de los países industriales, es decir, lo que nosotros importamos. Entonces ahí se da un desbalance. Ajá. Eso lleva a que haya un encarecimiento de las importaciones de América Latina. Ajá. Eso es una tendencia. Además de que los países de América Latina están compitiendo con los mismos productos, por ejemplo el café, y hablemos de Brasil, hablemos de Colombia, hablemos de Costa Rica, todos compitiendo con un mismo producto, lo que llaman monocultivos. Además, los productos primarios naturales que exportamos, los productos naturales que ocupa la manufactura en los países industriales son sustituidos por productos sintéticos. Ellos, con el desarrollo de la química, producen sustitutos a productos naturales como el salitre,
nitratos, por ejemplo, Chile, hablando de Chile, son sustituidos. Y otro punto muy interesante que es precisamente la teoría de Prebisch-Singer tiene que ver con la elasticidad ingreso de la demanda de las importaciones en centro y en periferia. Dicho en simple, esto es que hay productos que aun cuando los ingresos de las personas suben, el consumo no va a subir. Ajá. O digamos, estos productos se van a comportar de manera diferente dependiendo si en los países demandantes los ingresos suben o bajan. Les voy a poner un ejemplo de la sal. Por más ingresos que se obtengan, digamos que en este año, al siguiente año yo obtengo un ingreso del doble en mi salario, yo no le voy a echar más sal al arroz o a la comida. Es decir, que es un producto con una elasticidad casi que neutra. Ajá. Suba o baje el ingreso, mi ingreso, yo no voy a comprar más y menos. El caso es que los productos que exporta Latinoamérica son más susceptibles a una elasticidad negativa. ¿Ah? Eh, por más que crezca el ingreso en los países industrializados, alguien no va a pasar de tomar 2 tazas de café al día a tomarse 7 porque su ingreso aumentó 7 veces, por ejemplo. En cambio, todo lo contrario sucede con los productos manufacturados. Ajá. Sobre todo los bienes de consumo. A mayor ingreso, mayor consumo de, qué sé yo, de electrodomésticos, ropa. Resumiendo, el comportamiento, la elasticidad de los productos que se exportan a Latinoamérica son más susceptibles a estos cambios del ingreso. O sea, son afectados de manera negativa. Entonces, dicho esto, sobre las causas de lo ven, que la CEPAL lo ve en los crecientes deterioros, los términos de intercambio, ellos plantean soluciones. ¿Ah? Y las soluciones que plantean, bueno, si tenemos un déficit de la balanza de pagos porque tenemos que importar bienes industrializados, entonces nosotros nos vamos a parecer a ellos. Nosotros vamos a industrializarnos. Es decir, vamos a crear una estructura productiva moderna que lleve a la periferia a una industrialización. Esto es lo que se conoce como modelo de desarrollo hacia adentro o industria sustitutiva de importaciones. Ajá. Que dicho en concreto es lo que se conoce como el desarrollo cepalino. Es decir, que nosotros acá en los países latinoamericanos vamos a fabricar los bienes manufacturados de alta demanda que antes importábamos. Ajá. Entonces, ahí con esa estrategia, con ese modelo de desarrollo, se va a compensar que al producir nosotros acá los productos que antes consumíamos, salgamos del rezago económico en los países latinoamericanos. O sea, de esta manera, por medio de la industrialización sustitutiva de importaciones, se va a superar la dependencia de bienes manufacturados. Aquí tenemos en esta foto vemos a Raúl Prebisch y parte del equipo en un congreso de la CEPAL, que es 1955. Entonces, estas son las soluciones que plantea. Ajá. Desarrollar, industrializar las economías latinoamericanas. La otra idea que plantea la CEPAL, pero ya ahora desde un punto de vista más sociológico, y eso lo plantea en especial José Medina Echeverría, es que el desarrollo económico no son nada más variables económicas, es decir, que hay otras dimensiones de las sociedades latinoamericanas que impiden el desarrollo económico latinoamericano, o sea, lo ve como escollos. Y lo que detecta la CEPAL es que en las sociedades latinoamericanas hay
unas relaciones de poder clientelar, patrón-peón. O sea, relaciones sociales no racionales, diría Max Weber, sobre todo en la ruralidad, y que eso atrasa, hace lento el cambio social en nuestras sociedades. Vamos a ver, ¿por qué? Porque impiden un Estado moderno en su forma democrática. La CEPAL aboga por formas democráticas de Estado, porque impide el desarrollo y la tecnificación del agro, y sobre todo la dimensión política, y es que estas relaciones en la ruralidad no racionales, relaciones de poder clientelar, patrón-peón, reproducían la dominación oligárquica. José Medina Echeverría plantea que hay que superar esas relaciones de paternalismo para que se pueda dar ese cambio social. Leo textual algunas frases de José Medina Echeverría sobre este tema. Dice, desde el punto de vista económico, la Hacienda hizo a América Latina, todavía hoy, este libro, esto lo escribe en 1962, hizo de América Latina predominantemente agraria. Dice, la Hacienda desde su instalación originaria es algo más que una unidad de producción económica, es el instrumento de la instalación de un orden en el dilatado espacio vacío del agro, y por tanto significa un núcleo de poder político tolerado y utilizado según las circunstancias por las mismas autoridades estatales. Y continúa, desde el mayor de sus hijos al último esclavo, el señor hacendado ejerce su autoridad siempre opresora y protectora a la vez. Eso de protectora, de donde viene de paternalismo. Dice, el modelo de autoridad creado por la Hacienda, recuerde que dijimos que parte del diagnóstico de la CEPAL es que somos sociedades atrasadas y que somos sociedades meramente agrarias, ¿verdad? Y eso, el telón de fondo es que la unidad económica por excelencia es la hacienda, que son grandes latifundios de explotación no intensiva, sino extensiva, y en las cuales no sean relaciones económicas totalmente capitalistas, ¿verdad? Entonces, hablando sobre la hacienda, dice, el modelo de autoridad creado por la hacienda se extiende y penetra por todas las relaciones de mando y encarna en el patrón la persistente representación popular, el cambio social, y también está la dimensión política. Es decir, que este proyecto tiene la necesidad de una planificación estatal de desarrollo económico. Es decir, dicho en otras palabras, se ocupa la participación estatal en el proceso económico. Lo que hablan los cepalinos de ese entonces, el desarrollo hay que programarlo. Entonces, aquí es donde se habla de un Estado desarrollista. Un Estado desarrollista, y que más adelante se va a conocer como el Estado de Bienestar. ¿Y cuáles eran las funciones de ese Estado de Bienestar en este contexto de este proyecto cepalino del desarrollo, el desarrollismo cepalino? Fomentar, regular, proteger la industria nacional, es decir, la industrialización sustitutiva de importaciones. Fomentar esta industria cuya producción iba dirigida a la demanda interna, y además modernizar la estructura productiva agraria. Esto de modernizar la estructura agraria puede parecer contradictorio, pero no lo es. En tanto, hay que modernizarla porque con esas agroexportaciones o por lo menos con parte de las divisas de esas agroexportaciones, es con lo cual se va a financiar el proceso de sustitución de importaciones. Entonces, recordemos que los latifundios, las haciendas no son muy efectivas, no son de baja productividad. Entonces, por medio de la tecnificación, se va a lograr que sean más productivas, exportemos más y mejor calidad, para así obtener las divisas y poder importar los bienes duraderos que sí se van a ocupar, o los bienes de capital que sí se van a ocupar
para implementar este proceso sustitutivo de importaciones. Por eso es que el Estado va a otorgar un proteccionismo a la burguesía industrial y se van a crear acá en los países latinoamericanos oficinas estatales de planificación económica y social. Aquí en el caso de Costa Rica, el caso del OFIPLAN, que hoy conocemos como Ministerio de Planificación. Entonces, este fomento de la industria nacional, este fomento y protección de la industria nacional, se podía ver en diferentes ejes. Por ejemplo, imponer aranceles altos a los bienes producidos internos, es decir, que los bienes que se producen acá a nivel interno no tengan que competir con los bienes que vienen de afuera. Entonces, a los que vienen de afuera se les pone impuestos altos de entrada. Ajá. Y por otra parte, aranceles bajos a los bienes intermedios y de capital para la producción nacional. Es decir, que esa maquinaria, esa tecnología que se necesita que entre, que necesitamos comprarle a los países centrales, que entre al país porque son necesarias para este proceso de desarrollo interno, se le ponen aranceles bajos, impuestos bajos. Además, hacia estas empresas pero nacionales, que en este proceso de implementación de desarrollo se le hace exenciones fiscales, es decir, impuestos bajos en ciertos rubros, sobre todo a las empresas que el Estado considera que son líneas de producción prioritarias. Además, se regulan los precios de producción del mercado interno. Aquí esa función la cumplió aquí en Costa Rica el Consejo Nacional de la Producción, estabilización de precios. Y además, y esto es importante porque esto le da un sello muy particular a los estados de bienestar latinoamericanos, y pensemos en el caso costarricense, es que este estado desarrollista fomenta políticas de redistribución del ingreso. Eso por medio de vía de inversión pública, por ejemplo, sanidad, pensemos en la caja, educación, universalización de la educación primaria y secundaria, infraestructura básica, ICE, agua, electricidad, agua, perdón, Banca Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, aquí vemos en estos ejes una participación activa del Estado en el proceso económico, programar el desarrollo. Con respecto a este Estado desarrollista, aquí en el caso costarricense podríamos hablar en los años 70 del famoso CODESA, que es dentro de ese Estado empresario que el Estado se metió acá a crear empresas con capital privado y nacional, capital estatal, crear empresas en todos los rubros de la producción. Aquí tuvimos Cementos del Pacífico, que daba allá en Colorado de Bangares, teníamos producción de fertilizantes, Fertica, teníamos, qué sé yo, producción de trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Había un montón de rubros en los cuales el Estado se metió como empresario, por eso se le conoce como Estado empresario. Ok, entonces, dicho esto de que hay necesidad de un Estado que fomente, que regule, que proteja a esta industria naciente, también hay que decir que este proyecto, si bien estuvo vigente, hablemos de los años 50 hasta los años 70, estuvo vigente como por 20 años, más o menos a inicio de los años 70 ya da muestras de agotamiento. El modelo sustitutivo de importaciones ya por diferentes factores muestra poco dinamismo. Dentro de los factores que han identificado los especialistas de este agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones a inicios de los años 70, mencionan que hubo siempre una dependencia de capital, es decir, dinero, financiamiento y de tecnología de los países centrales. Eso llevó que hubo un aumento de la deuda externa de nuestros países y nunca logró el ideal inicial del ICI,
del modelo sustitutivo de importaciones, que fue que nunca logró la independencia tecnológica. No se llegó a esa segunda etapa de producir bienes de capital. Y además que esta industria que se creó, sobre todo en los países más grandes, aquí en Centroamérica tuvimos, y en Costa Rica, pero cuando se analiza de manera genérica o de manera más particular, siempre están los referentes de los países que lograron mayor desarrollo o fueron más adelante que otros, como es el caso de México, Brasil, Argentina, en cierta manera Chile. Esta industria tuvo altos costos y era poco competitiva. Dicho en simple, salía muy caro producir y eran productos que no podían competir con los productos de afuera en calidad. Es decir, nunca llegó a lograr esa segunda etapa de producir bienes de capital, que siempre se tuvo que traer acá la tecnología y comprarla. Y además, otro factor es que alrededor de esa industria sustitutiva de importaciones, hubo problemas de consumo y de demanda interna que era muy débil. O sea, no se logró un encadenamiento de la demanda a través del consumo y la producción nacional, y entonces se seguía prefiriendo los bienes importados. Ajá. Y otro factor es que hubo un aumento de la desigualdad. Recuerden que lo que se busca es crecimiento económico y que haya una superación de la pobreza y que haya desarrollo para todos, pero hay un aumento de la desigualdad, tanto entre las personas como entre las empresas. Hubo empresas que monopolizaron ciertas líneas de producción y eran las que se beneficiaban, y en la población hubo no se logró superar el punto inicial, que era llevar a mejores niveles de vida de la población latinoamericana, aun cuando sí se lograron importantes avances. Y para ello el caso costarricense, en el caso de ese Estado Social de Derecho que se crea a partir de entonces y se crea la seguridad social. Y el otro punto es que a este anterior, que hubo una concentración de los frutos del progreso técnico, es que el estrangulamiento externo continuó del centro hacia la periferia. Es decir, el ingreso de inversión extranjera directa, por ejemplo, los ingresos eran menores a las salidas de capitales por ese concepto de remisión de utilidades, pago de licencias, regalías. Es decir, que los capitales se seguían fugando y el beneficio que dejaban acá, esos ingresos, eran mínimos o por lo menos no como se esperaba. Bueno, esto a grandes rasgos es el planteamiento del desarrollismo cepalino. Esta presentación se las voy a enviar por correo electrónico para que la tengan ahí y para que les pueda ayudar en el examen, o la tengan ahí para otros cursos, qué sé yo. Y bueno, eso es todo, espero les ayude bastante.